Mari Mari Lamien? Mari Mari Lamien Darling. Tum Lamien? Incheco Melen, Emikai. Mai, como leen. Pelei. Bueno, cosas que me dicen cuando saben que soy mapuche. Pero estoy muy blanquita. A ver, sí, ahora que te miro, la nariz, sí, se nota que eres india. ¿Y usted en qué parte del sur nació? Porque los mapuches son del sur. Oye, ¿me podéis traducir este texto, por favor? Ay, es profe. Oh, buena. Oye, ¿tú eres la de los videos de YouTube? Oye, ¿por qué no me enseñas mapudungún? Yo quiero aprender. Sí, claro, mira, esta es mi tarifa. Porque igual hago clases particulares, hago asesorías, hago talleres y todo tiene su precio, obviamente. Porque yo me preparo, estudio, investigo, etc. Ah, ya, gracias. ¿Y todavía viven en Ruca? Ah, mira, yo sé decir Mari Mari. Así saludan, ¿cierto? Ah, sí, hay un rapero que me gusta, el Guayquil. ¿Y a ti qué te han dicho? Mari Mari, compu Lamien, compu Pichidomo, Pichihuencho, Chilcartufe, pu Quimelfe, Colegio Tehualda, Incheta Darlene Orellana Coramín Piñitati. Bueno, mi nombre es Darlene Orellana, yo soy profesora de historia también y le envío un cariñoso saludo hoy día al Colegio Tehualda. Sé que están conmemorando nuestro Huiñoltipantu, que específicamente este año va a caer el solsticio de invierno entre la noche del 20 al 21 y bueno, primero agradecerles por darme la oportunidad de llegar hasta ustedes y segundo, enviarles todo el Nehuen para que sigamos aprendiendo, sigamos recibiendo todo el Kimun, que durante la noche del solsticio tengamos un Nutram muy interesante, mucha conversación para que sigamos aprendiendo. Así que un saludo muy cariñoso, un abrazo y nos vemos pronto. Peu Cayal.